una breve reseña de colegas que con mucho gusto presento hoy. Le doy la palabra agradeciéndole su apoyo para nuestro seminario. Apreciado Ricardo, recibe un abrazo grande. Te agradezco inmensamente por la invitación y la introducción, desde luego al doctor Eligio Cruz, pero particularmente a quienes nos acompañan en términos presenciales o virtuales. Ok, para dar cumplimiento al tiempo que me ha sido concedido, vayámonos con la presentación. Lo que te voy a presentar viene ya adelantándose. Ese es un libro colectivo que sacamos en Colombia. Está disponible en la web. De lejos, presento disculpas, de lejos es el mejor libro en América Latina sobre economías otras, economías alternativas, etcétera. Evidentemente tiene los defectos de ¿cómo se llama? De los libros colectivos, es decir, no todos los capítulos a ti y a mí nos interesan, no todos los capítulos obedecen a la misma calidad, etcétera. Está, repito, en la web y forma parte de un trabajo mancomunado que hemos emprendido hace un par de semanas, por así decirlo. Calentemos motores. La historia no es difícil. Demórate un segundo, ¿cierto? La ciencia moderna nace en el marco de la mecánica clásica. Y la mecánica clásica es una ciencia de cuerpos y de fenómenos inanes. Es decir, no sabe nada de vida, de las cosas, de las peripecias tuyas y mías, etc. Conocemos la historia del nacimiento de la economía a partir de los fisiócratas. No se modifica a la letra nada. Primera nota de pie de página, de entrada, y hasta el día de hoy, la economía es el único ámbito, ayer falleció Francisco, el Papa, qué sé yo, es el único ámbito donde todavía se habla de doctrinas económicas. Eso tiene una carga semántica, una carga científica y de otros tipos para que, ¿cómo se llama?, tú las explores posteriormente. Cierro la primera nota de pie de página. Calentando motores, a la izquierda tenemos el presente y el pasado. Y a la derecha, propuesta, el futuro. La economía sin reduccionismos, sin simplificar la cosa, son 4 cosas y se acabó esto. Todo lo demás es costura. Historia económica, sociología, lo que tú quieras, micro, macro, finanzas y comercio, y se acabó esto. ¿Cierto? Dicho eso, hoy toda la economía es esencialmente micro. Aquí y en Cafarnaúm es esencialmente micro. Y la macro, es decir, la economía política, las relaciones entre economía y sociedad, entre capital y trabajo, etcétera, vienen siendo crecientemente desplazados a lugares secundarios. Y la fortaleza de la micro es un muy técnico y robusto aparato matemático que es el que impera allá afuera, ¿cierto? Segunda nota de pie de página. Con el debido respeto, la economía es, y esa idea no es mía, la conoces tú mucho mejor que yo, la economía es una ecuación elemental. La economía es psicología más matemática. Y todos los premios Nobel de psicología que hemos visto, de economía que hemos visto, es esencialmente eso. Cierro la segunda nota de pie de página. Psicología empírica es lo que estoy queriendo decir. Presuntamente con un cuerpo teórico, con un cuerpo científico, etcétera, qué sé yo. Y esto es micro. Ese es el pasado. No tienes que estar de acuerdo conmigo. El futuro, ¿cómo se llama?, se orienta en otra dirección. Dicho eso, grosso modo, tú tienes una lectura mucho más fina que la mía. Está el modelo clásico, neoclásico, si quieres podemos ahí meter el modelo marxista, ¿cierto?, las economías de escala, con gente muy interesante que queremos tú y yo, ¿cierto?, como Manfred Max Neff, etcétera, eso que se llama eufemísticamente el desarrollo humano sostenible y los ODS, ya volveremos a hablar sobre ese tipo de cosas, ¿cierto? Son todos una sola y misma cosa.
Y esa sola y misma cosa se puede decir de dos formas. Uno, modelos productivistas, y dos, voy a volver sobre esa idea, modelos extractivistas. Y el rasgo, el denominador mínimo común de, ciertamente que hay diferencias entre el modelo clásico y el neoclásico, lo que tú quieras, ¿cierto?, es que son eminente, distintivamente antropológicos, antropomórficos, antropocéntricos, ¿cierto? Y entonces la economía, ¿cómo se llama?, está centrada en lo que eufemísticamente llamamos los seres humanos. Sabemos en sociología, sabemos en historia, sabemos en ciencia política, en estudios culturales, quiénes somos los seres humanos, etcétera, y se acabó. Bueno, hay un desajuste en la pantalla, no sé por qué. Bueno, dicho eso, es muy interesante, con esto ya vamos gradualmente entrando en materia. Hay mucha economía política. Si quieres, uno de los libros recientes de Piketty, desde luego Stuart Mill, hay muchos, el libro clásico que tú y yo conocemos de Weber sobre economía y sociedad, etcétera. Pero, y esto es muy interesante, solo hay, quizás me equivoco, dos críticas de la economía política. Dos críticas de la economía política. Una, la de Marx. Tú y yo ya la conocemos, ¿cierto? No sin muchos antecedentes, no tengo tiempo de entrar en ello, no sin muchos antecedentes, ¿cierto? Y a riesgo de simplificar demasiado, la clave de la crítica a la economía de Marx está en el concepto de plusvalía. Y lo que hace Marx después de eso es explorar las consecuencias históricas, las consecuencias políticas, las consecuencias sociales y todo ese tipo de cosas. Cuando descubre Marx el concepto de plusvalía, tú y yo conocemos la anécdota. Estaba en Inglaterra, refugiado, sin plata, en un callejón sin salida, los documentos del Banco Central de Inglaterra, etc. No voy a entrar ahí. Y el segundo referente, ¿cómo se llama? Fantástico, es un economista que la mayoría de nosotros desconocemos, que es Georgescu Rögen, Nicolás Georgescu Rögen. Ya voy a volver sobre esto, ¿cierto? Pero es una crítica a la economía política por un camino perfectamente distinto y hoy, para el siglo XXI, hoy, ya terminando el primer cuarto del siglo XXI, sugestivamente más innovador, más refrescante, es lo que quiero decir, que, digamos, el otro elemento. Ok. Entonces, la propuesta, por lo pronto muy provisoria, muy tentativa, que te quiero decir, es que no vamos a pelear con la concepción que tengamos tú y yo sobre el ser humano. Unos somos católicos, otros somos cristianos, otros somos ateos, otros somos comunistas, otros somos budistas, otros somos... Lo que tú quieras, me da igual. Hay muchos tipos de humanismo, ¿cierto? Lo que voy a sugerir es que, y es una simple relación de pertenencia, es que cualquiera que sea tu comprensión, unos somos heterosexuales, otros somos gay, otros somos... Lo que tú quieras, me da igual, cómo se inscribe en un marco más amplio que lo comprende y lo hace posible, que es, ¿cómo se llama?, la preocupación por el bios. Y eso conduce a algunos elementos que vamos a mencionar en un rato, como biodesarrollo, ¿cómo se llama?, bioeconomía, maravilloso. Y entonces voy gradualmente dando un par de puntadas. Lo que aparece es una serie de conexiones que normalmente no se trabajan y manifiestamente no se trabajan en las facultades, programas, escuelas de economía, etcétera, que serían, voy gradualmente, los nexos entre el orden no importa, ecología, economía, biología y cosas por el estilo. No es difícil. La sugerencia, voy paso a paso, que te quisiera hacer, no tienes que estar de acuerdo conmigo, es que la actividad económica, lato sensu, una vez más, comercio, producción, intercambio, lo que tú quieras, trabajo, lo que tú quieras, es en realidad una extensión del proceso de evolución biológico de la familia humana, de la especie humana, ¿cierto? Tú y yo tenemos una buena formación en economía. Lo que tú y yo hemos leído sobre modelos clásicos, sobre modelos neoclásicos y demás, no te dice esto, ¿cierto? Ni siquiera las economías de escala,
ni siquiera las economías de escala. Hay una consecuencia sugestiva, ¿cómo se llama?, que ya la voy a subrayar a partir de esto. Ok, yo peleo con el PowerPoint porque es lineal, trato de hacer las conexiones expeditas. De entrada hay un reconocimiento que es muy escandaloso para los que somos antropocósicos, antropomórficos, antropológicos, antropocéntricos, etc. Y es que no siempre, pero la cultura a veces se equivoca. Sorpresa, la naturaleza jamás se equivoca. El problema es que a mí me enseñaron, ¿cierto?, a leer que había errores en la naturaleza. Ejemplo, errores genéticos. Ejemplo, errores matemáticos. Ejemplo, errores biológicos. Ejemplo, errores geológicos. Esa es mi lectura. No tengo tiempo, trabajo en una facultad de medicina, ni siquiera los errores genéticos son errores genéticos. Después en la plática podríamos comenzar, es una idea muy fuerte, ¿cierto? La cultura, no siempre, pero a veces, sorpresa, en ocasiones, más frecuentemente de lo que quisiéramos, se equivoca. La naturaleza, jamás. Y entonces, ¿cómo se llama? Esto tendría un abanico, estoy simplemente corriendo la cortina, estoy abriendo la ventana, ¿qué es lo que vemos tú y yo del otro lado? Una serie de referencias, etcétera, es a lo que vamos a referirnos inmediatamente. El orden no importa, ¿cierto? Las relaciones eco, evo, devo, qué sé yo, las relaciones manifiestamente entre economía y complejidad. Hay una serie de autores, no te vayas, esto se mejora, ¿cierto? Las relaciones entre desarrollo, para lo cual entonces habría que hablar de biología del desarrollo y psicología del desarrollo, ¿cierto? Y no simplemente como allá esa veleidad que se llama Objetivos del Desarrollo Sostenible y Meta 2030, etcétera, con lo cual tienen embelesado a medio mundo, tienen hipnotizado a medio mundo, en fin, lo que tú quieras. Y naturalmente, entonces, con esto termina la introducción. Esto tendría una serie de consecuencias, de consecuencias en las organizaciones, en el sector público, en el sector privado, ¿cierto? La posibilidad de referirnos a las formas colectivas de organización, no como instituciones, sino como organizaciones. Tercera nota de pie de página, sospecha. Te ruego el favor, sospecha, es una nota de pie de página, sospecha del institucionalismo y el neoinstitucionalismo. El institucionalismo económico, sociológico, político, el neoinstitucionalismo, no tengo tiempo de entrar en eso, ¿cierto? Tercera nota de pie de página. Y entonces, ¿cómo se llama? Podríamos eventualmente, suponiendo que esto tenga algún sentido, movernos de la izquierda a derecha en tu pantalla, en fin, qué sé yo. Aquí comenzamos. Economía, complejidad y vida. Sorpresa. La economía, y eso no lo digo yo, lo dice la Clasificación Internacional de las Ciencias y las Disciplinas de la UNESCO. La economía no es una ciencia social. Es decir, la economía no sabe de Pedro y de Antonio, de Susana y de María. La economía forma parte de las ciencias contables, administrativas y económicas. Punto. Más sociable el perro, lo que tú quieras, ¿cierto? Entonces, no sabe, y ahí métele todo lo que tú quieras de fenómenos, de problemas, de dinámicas sociales. Los economistas, y entonces tú recuerdas mejor que yo la nota de pie de página anterior, solo saben de institucionalidad y de neoinstitucionalidad. Es decir, no saben de vida. Y una economía así es nefasta. No hay que rasguñar la sociología, no hay que rasguñar la política. Si tú quieres lo hacemos. No hay que rasguñar la psicología. Esto es pura ciencia, ¿cierto? Las consecuencias serían absolutamente desastrosas. Y entonces asistimos a una crisis sistémica y sistemática. Eso está perfectamente sobrediagnosticado. Hasta el Vaticano sabe de eso. El texto de Francisco sobre Leticia, sí, ¿cierto? Hasta el Foro Mundial de Davos sabe de esto.
Todo el mundo, ¿cierto?, sabe de la crisis sistémica y sistemática que vivimos allá afuera. Perfectamente, no voy a entrar en ello. Las islas de plástico en el Pacífico, las guerras por tierras en Ucrania, tierras raras, los conflictos, etcétera, etcétera. Desde luego, feminicidio, desde luego, corrupción, paramilitarismo, narcotráfico, lo que tú quieras. Esta crisis está perfectamente sobrediagnosticada. Y sin embargo, no logran encontrar la solución a la crisis sistémica y sistemática. Y entonces la propuesta que estos caballeros sacan, no tú y yo, son cositas como estas: economía verde, naranja, azul, circular, economía, ese tipo de cositas, sí, para tratar de resolver la crisis, y no la cachan. Y no pueden, ¿cierto? Ya te voy a decir por qué no lo pueden, ¿cierto? Y entonces, ¿cierto? El establecimiento, tú y yo no habíamos nacido en esa época, así se hablaba en los años 60, el establecimiento coopta lo que puede para hacerse posible todavía en los últimos estertores, qué sé yo. Y entonces, ¿cómo se llama? Cooptaron a la bioeconomía. Quieren cooptar a la bioeconomía con cositas como estas, ¿cierto? Y algunas de estas expresiones de cooptación serían, demórate un segundo, sí, elementos como es, ¿cierto? Estos, la CEPAL, el Banco Mundial, el Ministerio, Secretaría de Educación y de Hacienda, hasta el perro te habla de cositas como es, ¿cierto? Y entonces podríamos presentar, sí, te presento disculpas, está un poco pequeño, aprovecho para mencionar, el PowerPoint ya está copiado en el escritorio, es tuyo, pídelo, es tuyo. Ya no es mío. Al final te voy a decir por qué ya no es mío. En realidad, ¿cierto? Entonces hay una serie de autores, de ejes, de problemas, etcétera, cuyo, y entonces lo señalo con el cursor, está arriba más o menos a las 11, ¿cierto? Cuya génesis está justamente en una buena, en una sana comprensión de la bioeconomía y cosas como esas. Entonces te voy a mostrar de manera sucinta el estado del arte para que tú y yo podamos hablar de economía y cuidado de la vida. 1, 2, de economía y complejidad. Y 3, de complejidad y cuidado de la vida. Alguien tenía que hacer el trabajo sucio, yo lo hice. Y entonces, de manera sucinta, el estado del arte parte de 2 textos que la mayoría no hemos leído. En español, curiosamente, están publicados el mismo año, en 1997. Y ahí ya voy a ir profundizando en eso. Ves el primer atisbo de por qué George Scurregan hace una crítica de la economía política. Una crítica de la economía política. Y la razón es que se enfoca en lo que ni nosotros los marxistas, ni nosotros los neoliberales, ni nosotros lo que tú quieras, habíamos visto. Y es la importancia de la segunda ley de la termodinámica para los procesos económicos lato sensu. Y ese es el título ya de entrada, fantástico. Yo te podría comentar que fue discípulo de Schumpeter, que Schumpeter propuso a George Scurregan como candidato al Nobel, pero 15 días después se murió. Seguramente. Y habrían pasado sorpresas y cosas como esas. Publicado en español en el mismo año, en original sale unos años después, el original de George Scurregan es del 77. Lástima, el tiempo no me da para hacer un poco de historia, cuando estábamos viendo en el 77, la famosa crisis de la renta del petróleo alrededor del mundo. Hay que ser un poco de historiador, un poco economista para recordar este tipo de cosas. Y está el otro texto fundacional de Passé. En francés se llama La economía y los sistemas vivos, L'économie et le vivant, y lo traducen como principios de bioeconomía. Esos son los 2 textos fundacionales, sugerencia, incluso Passé hace recurrentemente referencias a la obra, a los trabajos ¿cómo se llama?, de George Scurregan. Entonces lo que te quiero señalar, el punto central está en el negro tachado, es que la bioeconomía no tiene absolutamente, el adverbio es muy fuerte, absolutamente nada que ver con
la última vez que lo digo, economía verde, naranja, circular, tecnologías verdes, objetivos de desarrollo sostenible, lo que tú quieres, no quiere, está la palabra. Cuarta nota de pie de página, Austin, cómo hacer cosas con palabras. Y es el carácter performativo del lenguaje. Y hoy, muchas veces, los problemas reales se solucionan en términos de problemas nominales, ¿cierto? Asistimos a, ¿cómo se llama?, a la imposición tú y yo, ¿no?, de un único relato. Cierro la cuarta nota de pie de página. Esto no tiene, a pesar de la palabra, absolutamente, y para eso tendríamos que revisar, ¿cómo se llama?, las fuentes. Este es el núcleo de lo que te quiero decir. Esa madeja la vamos a ir desenvolviendo. Y la razón es que modelo clásico, neoclásico, incluso el marxista, de economías de escala, etcétera, ahí está ¿cómo se llama?, la función de producción de Cobb Douglas. Esto es pan comido, primera semana de primer semestre de economía o administración para ti o para mí, etcétera, ¿cierto? Dejan intacta esta gentecita. Deja intacta, incluso gente como Piketty, incluso gente, podemos hacer, no tengo tiempo para esas cosas, ¿cómo se llama? Ya lo hice, al final te contaré un chisme interesante, ¿cómo se llama? Dejan intacta la función de producción. Y hay que poner el dedo donde duele, en este caso, es una metáfora. Y donde duele es en la función de producción, ¿cierto?, que es lo que no se toca, no se habla. Incluso todo ese aparataje maravilloso en microeconomía deja intacta, inmaculada la función de producción. Tú y yo conocemos, ¿cierto? Q es igual a la función de capital más trabajo, etcétera. No voy a entrar ahí. Y el otro elemento que se queda intacto es la matriz de consumo. Y entonces, mientras no toquen la matriz de consumo, ¿cierto?, es una moneda con dos caras, función de producción y matriz de consumo, las cosas siguen como siguen. Y eso se llama eufemísticamente responsabilidad social empresarial. Y objetivos de desarrollo, yo trabajo en el 13, tú trabajas en el 8, estamos enfocados en el 17, lo que tú quieras. Y dejan intacta dos cosas. Lo que va a hacer es puro psicoanálisis. Tú no lo sabes, yo soy psicoanalista. Y entonces yo me enfoco en los silencios, en los tics, en los nervios del paciente. Y los silencios y los tics están en la matriz de consumo y la función de producción. Fantástico, ¿cierto? Quedan presentados, no los he desarrollado. Y entonces, ¿cómo se llama? Tenemos una serie de elementos importantes para ir metiéndonos en lo que sí nos compete a ti y a mí, y es la posibilidad del cuidado de la vida. La posibilidad del cuidado de la vida. ¿Cuál es la consecuencia de las malas políticas? ¿Cuál es la consecuencia de la mala economía? No es la crisis económica, no es la balanza de pagos, no es el consumo de energía, etcétera. Eso no le importa a nadie. En blanco y negro, las consecuencias de las malas políticas sociales, económicas, fiscales, etcétera, es el sufrimiento de la gente. Y eso no tiene perdón, ¿cierto? Lo que está en juego es el sufrimiento de la gente. Y entonces necesitamos, ¿cómo se llama?, más allá de la jerga, más allá de las herramientas, etcétera, concentrarnos en lo que verdaderamente nos interesa y, ¿cómo se llama?, debemos poder dar unas puntadas para poner sobre la mesa a plena luz del día los elementos que nos conducen a la posibilidad de lo que podemos tú y yo llamar una economía de la vida o una economía para la vida. Y eso es lo que se llama bioeconomía. El otro elemento, ¿cierto? Son 3 volúmenes, ¿cómo se llama?, publicados en el marco de las ciencias de la complejidad, y ves el núcleo, la economía como un sistema complejo evolutivo. Y eso tómatelo al pie de la letra. Y ese fue un seminario que hicieron ellos en distintos años, incluso lo alcanzas a ver, el primer tomo fue editado por Arrow.
Kenneth Arrow ya se había ganado el premio Nobel de Economía, ¿cierto? Por el famoso teorema de imposibilidad de Arrow, etcétera, que tú y yo conocemos, ¿cierto? Entonces reúnen a las mejores cabezas, ¿cierto? Por cómo, otro día te contaré, y son 3 volúmenes, cada uno así de grueso, con numerosos autores, con discusiones, seminarios. El mérito es que en esa época no había inteligencia artificial, etcétera. Graban, transcriben, etcétera, y ahí está. Paseémonos cuando no tengamos nada mejor que hacer que tú y yo por esa serie de textos para tratar de entender, segunda clave, cómo sucede un fenómeno complejo evolutivo relativamente a la economía. Señores del Banco Interamericano, señores del Banco Panafricano, señores del Fondo Monetario Internacional, señores de la Organización Mundial del Comercio, lo que tú quieras. Háblame de sistemas complejos, porque yo tal vez no sé de economía, pero sí sé de complejidad. Los resultados serían otros. Fantástico. Ciencias de la complejidad, uno de los autores canónicos, es cierto, evidentemente, Mandelbrot, geometría de fractales, ¿cierto? Fractales y finanzas. Son textos matemáticamente difíciles, particularmente el segundo de fractales y caos, ¿cierto? Mejor que eso está, no te vayas, un texto de, ¿cómo se llama?, de Mandelbrot, que te lo recomiendo inmediatamente, que se llama, está traducido al español, que se llama Fractales y Finanzas. Y entonces se impone una quinta nota de pie de página. El discurso clásico de los gobernantes o del Estado, y tú dime lo que quieras sobre regímenes políticos, sistemas de gobierno, gobernanza, gobernabilidad, todo eso lo conocemos, ¿cierto? Dime lo que quieras, y lo que usualmente te sacan es, este es mi modelo, o esta es en singular, la política pública, y cosas por el estilo. Si tú y yo nos paseamos por cualquiera de esos 3 textos, más el cuarto de finanzas y fractales de Mandelbrot, la sorpresa Mandelbrot te dice, es una nota de pie de página, la economía es un sistema complejo, y un sistema complejo no se soluciona con una herramienta, con un modelo. Un sistema complejo, un sistema no lineal, admite múltiples n número de soluciones. Y lo que aparece con Mandelbrot son distintos modelos. Yo te voy a ofrecer distintos modelos, ¿cómo se llama? Económicos. Distintos modelos es justamente la exploración que con distintas luces, con distintos acentos, ¿cómo se llama? Encontramos, por ejemplo, en un libro como el que te mencionaba. En América Latina, ¿cierto? Yo te podría hacer el resumen del texto de Hinkelhammer, ¿cierto? Hinkelhammer, como lo recuerdas mejor que yo, fue uno de los autores de la teología de la liberación. Sexta nota de pie de página. ¿Qué es lo que da nacimiento a la teología de la liberación? Es una nota de pie de página, simple, la ecuación teología más economía. Y esa ecuación me guste a mí o no, o sea, ese no es el tema, estoy haciendo historia, ¿cierto? La teología de la liberación, compromiso social con los pobres, etcétera, fue el resultado de gente como, qué sé yo, Boff, de gente como Hausmann, gente como Hinkelhammer, etcétera, eran teólogos, ver la realidad económica, pobreza y cosas como esas, y eso conduce. Ese es Hinkelhammer. Está el texto, otro día te podría contar los pormenores. Hay un texto, la memoria me engaña, del 22 o del 23 de Attali. Attali es uno de los autores, particularmente en la tradición francesa, muy vinculado al pensamiento complejo, a la obra de Morand, ¿cierto? Tiene un texto, ya está traducido, la economía de la vida, economía de la vie, en español. Podríamos recuperar 2 líneas, 3 líneas, etcétera, maravilloso. Y entonces doy un pequeño paso hacia adelante. La bioeconomía tuvo 2 hijas. A veces los hijos son deseados y a veces los hijos pues no son deseados y están aquí. ¿Y qué hace uno con los hijos deseados? Pues los ama. Y los que no son deseados, ¿uno qué hace? Pues los ama. Ok, la bioeconomía tuvo 2 niñas.
2 hijas fantásticas. Esas 2 hijas se llaman la economía ecológica y la ecología política. Son hijas directas, en este caso queridas, buscadas, deseadas, ¿es cierto?, de la bioeconomía, ¿cierto? Aparecen, el propio Georgescu Regon lo trabajaba, ¿cierto? Los mitos sobre la energía y cosas como esas. Tendríamos que recordar las lecturas tuyas y mías sobre termodinámica, una vez más, sobre entropía y demás, y la invitación a pensar, ya voy a volver sobre eso, en el decrecimiento. En términos mucho más recientes, hay que ser un poco más insider para conocer a Ormerod. Por ejemplo, Paul Ormerod, ¿es cierto? Ese texto, el que ves a la izquierda, está traducido al español. En español lo llaman por una nueva economía. Por una nueva economía. En inglés, la economía se murió. ¡Chao! A algunos nos duele, a otros no nos duele. ¿Cierto? Y entonces es el diagnóstico fantástico. Chisme, para quienes no nos hayamos paseado por Ormerod. Ormerod sabe muy bien de complejidad y economía. Hay que ser un poco insider en ese tipo de cosas, ¿cierto? Un texto fantástico. La inmensa mayoría de las cosas fracasan, la inmensa mayoría de las cosas fallan, ¿es cierto? La economía, la extinción, etcétera. Lo que más hay en la historia es gente que no lo logró, empresas que mueren, gobiernos fallidos y cosas como esas. ¿Por qué razón la mayoría de las cosas fallan? Ormerod, complejidad, etcétera. Y estos son los elementos, ¿cómo se llama? Este es el último, si la memoria no me engaña, ¿cómo se llama? Sobre el estado del arte básico, para hablar de economía y complejidad. Viejita, un momento, vamos a hablar de economía y complejidad. Ok, yo soy académico, nadie es perfecto, ¿cierto? En la academia distinguimos entre fuentes primarias y fuentes secundarias. Hablemos de fuentes primarias. Ahí está. Fuentes secundarias podemos hablar tú y yo, pero no tengo tiempo, ¿sí? Para respetar lo que nos ha dado, etc. Y entonces termino con, digamos, este estado del arte, con un texto maravilloso. Ese libro no ha sido traducido al español, pero tú y yo no tenemos problemas con el francés. Un texto de Tom, que es el padre de la teoría de las catástrofes, ¿cómo se llama? ¡Qué sorpresa, sorpresa! Porque una de las veleidades de la ciencia clásica, de la ciencia moderna, de los economistas, no me gusta esa palabra, de los tomadores de decisión, es predecir. ¿Cierto? Lo que hacemos hoy, las mujeres y los hombres de ciencia, lo que hacemos hoy, los hombres y las mujeres que nos preocupamos por la vida, no es predecir. Hacemos una cosa mucho más difícil y mucho más complicada, que es comprender. Explicar los fenómenos. Y cuando logramos una buena comprensión, una buena explicación de los fenómenos, entonces sí, como el kumis de la leche, como el yogur, como el queso de la leche, podemos predecir. Es decir, la predicción es posible a corto plazo, y cuanto más a corto plazo mejor. Economía de mariposa, efecto Lorentz y cosas por el estilo. Hace unas semanas, este libro está publicado en Perú, está disponible en la web. ¿Cómo se llama? Saqué un texto que, bueno, ahí lo encuentras. Da igual. Y entonces viene, si me permites, la parte gruesa de la exposición. La crítica de la economía política es la crítica de 2 cosas. Es de una sola. Es una moneda, es una metáfora con 2 caras. Es la crítica de la función de producción y de la matriz de consumo. Y entonces, ¿cómo se llama? El reconocimiento es que mientras no modifiquemos la matriz de consumo, no vamos a resolver las cosas. Eso está perfectamente empírica, incluso presento disculpas, eso está hasta en literatura de autoayuda. ¿Sí? Los centros comerciales, los malls, ¿cierto? Son un gastadero de plata. El solo entrar ya consumes, o por el helado, o por el parqueadero, o por lo que tú quieras, y así sucesivamente. Los seres humanos son bestias consumidoras. Fueron conducidas
fueron guiadas, fueron reducidas a bestias consumidoras. Hoy la principal forma de consumo es inteligencia artificial. Y entonces todas las universidades, todos los colegios, todas las empresas, lo que tú quieras, hablan de, no, conozcamos las herramientas de inteligencia artificial para usarlas convenientemente, consumo. Pero, ¿cómo funciona? Sabemos escribir código. ¿Cuáles son las consecuencias, etcétera? No, consumo. Y hoy hasta el perro habla de inteligencia artificial. Sí, lo que tú quieras, máquinas de consumo. Y ese es el sistema eminentemente antropológico, antropomórfico y antropocéntrico. Séptima nota de pie de página. La inteligencia, la perversa inteligencia del sistema no está en los sistemas de seguridad y defensa, no está en la policía y el ejército y los organismos de inteligencia, no está, etc. ¿Sabes en dónde está la clave del sistema? En la bancarización de la economía. Y la bancarización de la economía significa te entregan una tarjeta de crédito o de débito y tú haces este consumo y tú no lo sabes, pero yo conozco tu perfil perfectamente. De comportamientos, de gastos, de ingresos, de gustos, de miedos, etc. Incluso sé más cosas de ti que las que tú sabes de ti, de ti mismo. No tengo tiempo, eso se llama la huella ecológica, la huella digital, ¿cierto? La forma más sutil, perversamente inteligente de control de la sociedad es el sistema bancario. Es una nota de pie de página. Lo cierro. Seguimos. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo se llama? El primer pasillo de ingreso a la bioeconomía es la teoría de la evolución. La teoría de la evolución es de lejos la mejor teoría jamás desarrollada para explicar fenómenos, dinámicas, ¿cómo se llama? Transformaciones. El problema es que es una, ¿cómo se llama? Es una teoría incompleta. Al lado, eso lo dice Darwin en el último párrafo de la introducción de cualquier edición a ese libro que tú y yo no hemos leído, que se llama La teoría de la evolución por medio de la selección natural, 1859. Pero se puede completar con otra serie de cosas, ¿cierto? Cooperación, autoorganización, simbiogénesis, endosimbiosis y cosas como esas. La propuesta que te quiero hacer, te voy a hacer dos propuestas. Es que la economía, a pesar de la UNESCO, no forma parte, cuando la entendemos bien, subrayo, ese es un argumento de ceteris paribus. ¿Sí? Supuesto todo lo demás, si entendemos bien a la economía, forma parte de las ciencias de la complejidad. Pero para eso yo debería poder saber, por lo menos, qué es esa cosa de complejidad y cosas por el estilo. Y entonces podemos entender los fenómenos económicos en términos de las dinámicas o los procesos de los sistemas vivos. Nacimiento, enfermedad, reproducción, homeostasis, metabolización y cosas como esas. Y esto tiene un punto de partida. Este punto de partida es cuando literalmente nace la vida. La vida nace en 1944 con un libro que tú y yo no hemos leído de Schrödinger que se llama ¿Qué es la vida? ¿Cierto? Y entonces, el primer antecedente de la economía, pues no son los fisiócratas. ¿Sí? ¿Sí? Es un texto fundacional en el que no responde el problema. Le da una respuesta con la que él mismo no estuvo satisfecho, pero formula un problema. ¿Cierto? Formula un problema. ¿Qué es la vida? Y lo que la respuesta de Schrödinger es maravilloso. Los sistemas vivos son sistemas que niegan a la física. Y el término técnico que acuña es el de negentropía. Es decir, los sistemas vivos no sabemos de leyes, de poderes, de imperativos y cosas como esas. La inmensa mayoría de la gente está perfectamente dominada por las leyes del mercado y las leyes de la historia y las de lo que tú quieras. No te olvides, doctrinas económicas. ¿Y qué es la doctrina económica? Yo soy católico, supongamos, o yo soy protestante, o judío, lo que tú quieras, hay cosas que no se cuestionan. No me toques la virginidad de la Virgen, no me toques la infalibilidad del Papa, eso no se toca. Eso es doctrina. Hay una serie de cosas que no se pueden tocar. Y entonces va la OCDE, va el Banco Interamericano, va el Fondo Monetario, la Organización Mundial del Comercio, etcétera, por el mundo, con el checklist.
y dice, ¿cómo es la cosa? No, pero, no, hay una serie de cosas que no se pueden tocar. Yo soy profesor, nadie es perfecto, saca una hoja, nombre, código, fecha. ¿Cuáles son los 2 elementos que no se pueden tocar? Perfecto, sacaste 5 o 10 o como se califique. La función de producción y la matriz de consumo. Eso no me lo toques. ¿Es cierto? Matízamelo, adórnamelo, lo que tú quieras, cierro esa nota de pie. Entonces, hay que saber de uno de los componentes nucleares, es un bracito o una pierna, o un hígado o un pulmón, lo que tú quieras de complejidad, que es la termodinámica. Y la termodinámica se articula en 2 grandes capítulos, si me permites. La termodinámica de sistemas, ¿cómo se llama? En equilibrio, en la termodinámica clásica. No hay 2 termodinámicas, es lo que te quiero decir. Y la termodinámica de sistemas alejados del equilibrio, ¿cierto? Maravilloso. Y entonces, lo que podemos decir abiertamente, y sí, te lo estoy diciendo, es que la generación de valor es directamente proporcional a la baja entropía. No a la satisfacción del mercado, no a los nerviosismos de la bolsa de valores, no a la tasa y lo que tú quieras, ¿cierto? La generación de valor, ¿hay que generar valor? Sí, pero con una baja entropía. Y entonces, los que tenemos tarjeta de crédito negra o dorada, vete a saber, ¿cierto? Somos los que generamos una entropía mayor. Los que no tenemos tarjeta negra de crédito negra o dorada, pues generamos una entropía, en fin, ya sabes lo que tú quieras. Entonces, sí es posible generar valor, ¿sí? Con la condición de que el problema de base sea la biología. Presento disculpas por alguna razón, eso me supera, con tal de que el problema de base sea la biología. Entonces, la inmensa mayoría, esto nos pone ya frente a frente a un elemento muy importante que es la sabiduría de vivir. La inmensa mayoría de las cosas que nos ofrece el sistema de libre mercado, no los necesitamos. Pero son bonitas, está barato. Tengo cupo la tarjeta. Mira, para un regalito, lo que tú quieras, se necesita de mucha fortaleza o bien de mucha sabiduría para reconocer qué necesitamos y qué no necesitamos. Y entonces, uno de los jinetes del apocalipsis los podemos identificar. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El diseño. Diseño industrial, gráfico, textil, etcétera. Es que está bonito. No, pero, sí, no estoy hablando de la belleza, la bonitura, ¿sí, es cierto? La segmentación del mercado, la postventa, ¿sí? La fidelización del cliente. Híjole, mira ese lenguaje obsceno que estoy utilizando, te presento disculpas, ¿cierto? Obedece a que eso me hace culturalmente mejor. Yo sigo, tengo el iPhone 16 Pro. Y ya pedí, en septiembre sale el 17, lo que tú quieras, ¿no es cierto? La inmensa mayoría de cosas no las necesitamos. Y se necesita de mucha fuerza o de mucha sabiduría, dímelo como tú quieras, para saber qué necesitamos y qué no necesitamos. Sé que estoy en México y sé que esta conferencia se está grabando. Presento abierta, vente por favor disculpas, la gente es pendeja. Ya lo dije. En Colombia es menos fuerte. ¿Cierto? ¿Por qué? Pues, y los manejan con la bonitura y la tarjeta son máquinas consumidoras. No tengo tiempo. Si tuviera tiempo, te hablaría de un texto de Deleuze y Guattari que se llama El Antiedipo. Y lo interesante es el subtítulo, Capitalismo y Esquizofrenia. El sistema está volviendo esquizofrénico a la gente. Porque yo quiero la cosa que tiene el otro y yo quiero finalmente el deseo del otro y yo quiero ser el otro y cosas como, en fin, no tengo tiempo. Entonces, ¿cómo se llama? Las 2 niñas, las 2 hijas, presento disculpas para los hombres, fueron niñas, ¿qué le hacemos? A veces los hijos salen niños, a veces salen niñas y a veces lo que tú quieras son la economía ecológica y la ecología política. Eso es muy importante.
¿En qué consisten? ¿Qué los caracteriza? En fin, esto es suficientemente conocido, este es un buen auditorio, es un fantástico seminario que se ha venido desarrollando, no hay necesidad de traer la cosa. Pero, y este mapa no es mío, el mapa de la justicia ambiental, hoy en el mundo, los ambientalistas son objetivos militares. No somos los comunistas, no somos los yihadistas, no somos los miembros de ISIS, no somos los anarquistas. Yo no sé qué es lo que estoy diciendo, ¿cierto? El principal objetivo militar en el mundo son los ambientalistas. Míralo, esa es una fotografía que cambia todos los días, ¿cierto? Y este mapa es el resultado del cruce entre ecología política y economía ecológica. Es sospechoso, por decirlo menos, que los principales adversarios del sistema, lo que quiera que sea el sistema, una vez más, estoy hablando de economía, no estoy hablando de política, ni otro tipo de cosas, ¿cierto? Sean los defensores de los ríos y de las montañas y de las especies en extinción y de las aguas dulces, de las minorías étnicas y cosas como esas. Y mira el mundo, mira alrededor, ¿sí? Esos puntos es en donde más literalmente asesinatos y crímenes hay de gente que sabe y que trabaja en la crítica de la, ¿cómo se llama? En la crítica de la economía política, es decir, en la crítica de la función de producción y la matriz de consumo. Fantástico, fantástico, ¿no es cierto? Y entonces, una profundización suave, amable, ligera, por el cruce entre economía, ecología, biología, entre economía, complejidad, termodinámica, nos da como resultado este tipo de cosas. Ahí está. Entonces yo, ¿cómo se llama? Tengo este carro y estos zapatos y esta mujer, este hombre, lo que tú quieras, porque me hace culturalmente mejor. Octava nota de pie de página. Esta no es mía. Wallerstein, un autor que tú conoces mejor que yo, Wallerstein dice que las ciencias y las disciplinas se caracterizan por una densidad temporal. La economía es una de las ciencias del presente. Es decir, la densidad temporal de la economía es nula. ¿Cierto? Segunda pregunta del parcial, del quiz, de lo que tú quieras. ¿Cuál es la unidad de tiempo base de la economía? Perfecto. En micro, el día. Y en macro, el año. Y entonces yo tengo este plan de gobierno, 3 años, 5 años, a reelección, lo que tú quieras, y al día, cuánto fue que se vendió, cuánto se facturó, y cosas como esas. La economía no sabe de densidad temporal. ¿Y sabes qué pasa? La vida es un juego que se juega a largo plazo. Y por esa razón, ellos hablan de eficiencia, eficacia, control, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Ahí está. Este es el tema que se nos aparece, ¿cierto? En Abya Yala, no en América Latina, en Abya Yala sabemos de esto, de saber vivir, de Lutz Kaslemal, de la Tonantzin, del Suma Camaña, del vivir sabroso, fantástico, ¿cierto? Porque lo que aparece, y entonces analíticamente se dividen, son 4, el orden no importa, la huella ecológica, la huella de carbono, la huella digital y la huella hídrica. A propósito de inteligencia artificial, la huella hídrica que se genera, no tengo tiempo, me he ocupado de eso en otros espacios, es absolutamente enorme, ¿cierto? Analítica, epistemológicamente las podemos dividir, pero lo que queda intacto, de lo que no hablan esos caballeros, es de la huella ecológica, la huella de carbono, la huella hídrica y la huella digital. Y necesito de mucha sabiduría, segunda vez que lo digo, o bien de mucha fuerza para saber, y eso se puede medir día a día. ¿Cuántas veces cargas el computador? ¿Cuántas veces cargas el celular? Lo que tú quieras. Empíricamente se puede medir este tipo de cosas. La gente es bobita. No porque sea bobita, los condujeron así, los volvieron así, ¿cierto? Y una de las genialidades de esa cosa se llama la industria de la cultura y el entretenimiento. Chisme.
El principal sector industrial hoy en el mundo no es el complejo militar industrial, también. El principal sector industrial en el mundo hoy no es la industria de la automovilística, también. El principal sector industrial en el mundo hoy es la industria de la cultura y el entretenimiento. You can Google that para ver qué significa, cómo se articula y cosas como esas, cuya función evidentemente es tener a la gente, en fin, lo que tú quieras. ¿Cómo se llama? ¿Qué pasó? No te vayas. Sí. Entonces, ¿cómo se llama? La segunda propuesta que te quiero hacer es esa. Yo venía de una tradición que me decía, la base material en el caso de las ciencias naturales es la física. Y en el caso de las ciencias sociales, la base material es la economía. Ese es el discurso con el que yo venía durante la modernidad hasta la noche de ayer. Ya hoy no. Pero el favor que te ruego con esto es que no se trata de biologismo. Soy sensible, ¿es cierto? Me puedo la base material de las ciencias y las disciplinas hoy ya no es la física y ya no es la economía. Gracias a una historia que conocemos tú y yo por complejidad, es la biología. Es muy fantástico ese tipo de cosas, ¿es cierto? Y si eso es cierto, mírenlo. Debemos poder saber de vida. ¿Y sabes cuál es el primer problema con la vida? Que la vida no la vemos. ¿Es cierto? La vida no la vemos. Cuando a una mujer o a un hombre le dicen, ¿eres mi vida? ¿Qué significa eso? Que estoy salivando, estoy rayado, etcétera, pero uno no ve la vida. Nadie ha visto la vida de su pareja, de su mamá, de su primo, del hijo, del perro, lo que tú quieras. Uno la vida se la imagina, la concibe, la adivina, se la inventa, lo que tú quieras. La vida no se funda en la percepción natural o en la fuerza de los sentidos. Y entonces lo que te voy a mostrar son algunos elementos que nosotros los economistas no trabajamos. Voy a ser grosero como los españoles. No tenemos la más puñetera idea, ¿es cierto?, que es metabolómica y que es la glucómica y la proteína, etcétera, porque tengo que saber de vida. Esos son unos tips, son solamente unos tips, ¿cierto? Mientras los economistas no entren en este camino, llevan un cadáver muerto, un cadáver en la boca. ¿Cierto? El orden no importa, ¿cierto? Lástima, los colores no lo permiten ver. Una vez más, esto está aquí pegado al escritorio, eso es tuyo, lo que tú quieras. Biología computacional, ¿cómo se llama? Simbiogénesis, epigenética, biología de redes, biología cuántica. Maravilloso. Chisme, ¿cierto? Los sistemas vivos son físicos, pero no se reducen a la física. Los sistemas vivos son físicos, pero no se reducen a la física. ¿Cierto? Y entonces, alrededor de ese tipo de cosas, ¿cómo se llama? Tenemos algunos elementos fantásticos a propósito de huella de carbono, a propósito de huella digital, de huella ecológica, de huella hídrica, temas básicos como salud. Novena nota de pie de página. En el año 2011 nos reunieron a los psiquiatras, psicólogos y otros, el sur de Francia, en el Congreso Mundial dedicado a un solo problema. Eso está publicado en la web, ¿cierto? ¿Qué es salud mental? Óyeme, es una nota de pie de página. El principal problema de salud pública en el mundo, aquí en Cafarnaúm, es la salud mental. Algunos, ¿cómo se llama? Estamos insatisfechos con el cuerpo, otros con el sexo, otros con el amor, lo que tú quieras. Antes de la pandemia, ¿cierto? Había un suicidio cada 40 segundos. Sorpresa, después de la pandemia no hay datos. Y no tengo que ser malicioso o maliciosa para pensar que han aumentado los suicidios. Y la gente se suicida por las razones que tú quieras, endocrinas, afectivas, laborales, lo que tú quieras. Y entonces el problema es, y maravilloso. Y la conclusión de 3-4 días, se llama la Declaración de Lyon. Búscalo en Google, Safari. La Declaración de Lyon es, ¿en qué consiste la salud mental? Fantástico. En saber decir cuando se debe, no. Y la inmensa mayoría de la gente no sabe decir no. Y para eso está el diseño
la fidelización del cliente, la postventa, la fragmentación del mercado, la industria de la cultura y el entretenimiento y todo ese tipo de cosas. Y la gente son, perdón, bestias y caballos porque no saben decir que no. Y esa declaración de Lyon es la primera señal de problemas de salud mental. El principal problema en el mundo de salud pública es la salud mental. Cierro la 90ª nota de pie de página. Entonces, mientras que yo venía de distribuciones gaussianas, de distribuciones normales, de Bernoulli, lo que tú quieras, una mirada refrescante a la complejidad nos permite recordar que la inmensa mayoría de cosas en la vida son excepciones. Una sola vez en la historia de la humanidad se descubrió un continente como el 12 de octubre de 1492. Y nunca más en la historia del universo se ha vuelto a descubrir, hasta donde sepamos, un continente, y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, en contraste con ese lenguaje de tendencias, ¿sí? Objetivos, universalidades, generalizaciones. Voy a decir una grosería, es la única grosería que voy a decir en esta conferencia, y todo eso se llama políticas públicas. Ya, esa fue la grosería. ¿Sí? Y entonces, las políticas públicas, ¿cómo se llama? Son políticas de generalización. Y hay excepciones a las políticas. Claro que sí, y eso lo sabemos. ¿Y cómo lo manejamos? Parametrización, desviaciones en estándares, todo lo que tú quieras. Fantástico. Y entonces, lo que sabemos con los sistemas vivos es que, y ese es un concepto, esa no es una metáfora, los sistemas vivos son eventos raros. Entonces, lo que da que pensar, son las excepciones. Son las excepciones. Y esto es muy interesante. Epistemológicamente, tenemos hoy, por primera vez en la historia del universo, una ciencia de excepciones. ¿Por qué? Pues porque ya todo el mundo habla de proyecciones y tendencias y generalizaciones. Listo. ¿Pero de qué no se habla? Una vez más, psicoanálisis. ¿De qué no se está hablando? De excepciones. Entonces, lo que estoy queriendo decir es, el plus, la contribución de la cosa está en si además atendemos a la posibilidad de estudiar excepciones. Y en economía, no tengo tiempo, ¿cierto? Aparecería cosas que tú y yo no hemos estudiado, como la teoría del valor extremo, colas largas, leyes de potencia y cosas por el estilo. Y ahí está. Entonces, hay una crisis sistémica y sistemática, con esto entro en la recta final, ¿cómo se llama? Que está perfectamente sobrediagnosticada. Uno de los últimos diagnósticos es, ¿cómo se llama? Los límites planetarios. Y mientras, entonces estoy ejerciendo, tú no lo sabes, y esto es en serio. Cuando yo empecé a trabajar, era muy joven, yo trabajaba de traductor. Sí, entonces voy a traducirte, en otras palabras, parte de la exposición, ¿cierto? ¿Qué significa la matriz de consumo o la función de producción? Mientras no me hablen de los límites planetarios, no me están hablando de nada serio. Y la sorpresa es que para el año 23, ya vamos en el 25, ya se habían cruzado 6 de los 9 límites. ¡Híjole! Es decir, no la logro, no la cacho, ¿cierto? Mira la velocidad impresionante. Esto forma parte de conocimientos básicos sobre ecología, sobre medio ambiente, sobre economía, sobre cosas por el estilo. Maravilloso. Entonces, nos han dicho, nos creen bobitos, y eso se llama el antropoceno. Sí, es la culpa por factores antropogénicos. Híjole, yo no puedo entrar a un jardín infantil o una casita de ancianatos y decirle, usted es culpable de la crisis del mundo, porque usted es representante. Hay gente buena en el mundo. Discursos como el antropoceno, lo que están haciendo es una generalización, ¿cierto? Y es despertando el pequeño judeocristiano que tengo yo en el corazón, y ese sentimiento de culpa. ¿No es cierto? No, hay gente buena. Y créeme, nadie es perfecto. Yo tengo líos de visión. Creo que la mayoría es gente buena.
¿Es cierto? En fin, ¿sí? Entonces lo que oculta ese lenguaje sobre el antropoceno y el capitaloceno, este tipo de cosas, una vez más, palabras, ¿es cierto? Es, ¿cómo se llama? Los responsables económicos, financieros, comerciales, industrial, en fin, ¿cómo se llama? Y cosas como esas. En fin, los seres humanos en Occidente, no han sabido vivir. Y se matan unos a otros por este Dios o por el otro. ¿Cierto? Y todas las guerras son sagradas. Todas, o despacio, con un lenguaje goloso, todas las guerras son sagradas. Lo que tú quieras. En fin. Y entonces, ¿cómo se llama? Lo que nos emerge aquí es eso de lo cual no habla ningún economista, ningún administrador, ningún tomador de decisiones. Y es que para la vida necesitamos de mucha y muy buena información, de mucha y muy buena ciencia, de mucha y muy buena tecnología, de mucha y muy buena filosofía, incluso si quieres de mucho y muy buen arte. Pero eso no es suficiente. Para vivir, además, se necesita de una pizca de sabiduría. Y mientras la economía no ponga el dedo en la sabiduría, están convirtiendo a la gente en bobitos, para no decir la palabra que tú y yo conocemos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se llama? Los temas básicos es el del convivio. Y eso es muy difícil. Parte de lo que vivimos en la pandemia es que había gente que no sabía vivir con ella misma. Y no sabía vivir con su familia y cosas como esas. Y esto se dice muy fácil, pero el tema del convivio es endemoniadamente complicado. Vivir con otros, vivir con... Sin olvidar lo que dijimos en el minuto 17, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Y es que la inmensa mayoría de las cosas no las necesitamos. Y esto raya con la poesía. ¿Y sabes por qué raya con la poesía? Porque parte de la buena poesía, de la gran poesía, Emily Dickinson, Blake, Yeats, no sé, hazme la lista, yo estaría de acuerdo contigo, es la importancia de un vivir simple. Y esto es poesía. Llevar una vida simple. No te estoy hablando de consumo, tampoco te estoy hablando de indigenismo, tampoco te estoy hablando de lo que tú quieras. Vivir simple es una idea poética de la gran poesía, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo se llama? Vamos entendiendo esa articulación entre, ¿cómo se llama? Economía, complejidad y cuidado de la vida. Entonces, hay dos fuentes, la sucia y la limpia. Y lo que más hay en el mundo es ruido. Y cosas como esas, no es complicado, encontraríamos este tipo de cosas con esa idea fantástica. Y tal vez es la última frase, que voy a decir, ¿cierto? Los seres humanos somos un experimento en la naturaleza. Los que somos religiosos nos escandalizamos con esa idea. Y ese experimento en la naturaleza, semana más, semanas menos, aquí en Antropológicas lo sabes muy bien, ¿cierto? Lleva 200.000 años, pégale 300.000 años, ¿cierto? Y mira el callejón sin salida donde esta pequeña especie ha llegado. Nosotros los saurios vivimos 250 millones de años. Y ¿cómo se llama? Los cefalópodos dominamos los mares durante 500 millones de años. Y la gente, no, es que si llueve, se queja. Y si se hace calor, se queja. Óyeme, los saurios no nos quejamos. Dios fue más complaciente con los saurios que con los humanos. ¿Cierto? En fin, eso es un decir. Y entonces, ¿cómo se llama? El tema fantástico, en tres palabras. En tres palabras, función de producción, matriz de consumo, saber vivir. Era básicamente lo que te quería, ¿cómo se llama? Presentar. Hay otra serie de elementos, pero obedeciendo al tiempo, más o menos que me fue otorgado, quisiera terminar con eso. 1.000.000 de gracias. Gracias.
par de cosas, por lo menos tres, ¿no? Sobre las cuales te quisiera preguntar. Esta idea de la conexión entre biología Ya, para que se vean. y economía. Si vienen, ¿Se oye bien allá? Sí, 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 sí. ¿Se está oyendo bien, Carlos? Sí, 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 te escuchamos bien. Esta relación entre biología y economía la había visto hace ya algún tiempo en un libro de Andrew Lo. De hecho, pues acabo de poner ahí en el chat la portada del libro. El libro se llama Mercados Adaptativos, Evolución Financiera a la Velocidad del Pensamiento. Y él ahí hablaba de que efectivamente la idea de tratar de utilizar metáforas metodológicas traídas de la física para entender fenómenos económicos, pues ya se había agotado, ¿no? Se había saturado. que lo vean. Y que era mejor pensar, es decir, que las relaciones promisorias estarían, como él las veía, mirando a los agentes económicos, es decir, regresando a la biología de los agentes económicos, ¿no? Me llamó la atención que no citaras ese trabajo. Entonces, bueno, eso es para que lo comentes. Y una cosa que sí me llama la atención, vi en una de tus diapositivas que pusiste que la generación de valor es directamente proporcional a la baja entropía. Si no entendí mal eso, lo que significa es que a medida que pase el tiempo vamos a generar cada vez menos valor, porque según la segunda ley de la termodinámica, la entropía tiene que crecer. Entonces, si la entropía creciera, la generación de valor tendría que disminuir, ¿no? Y bueno, eso es consecuencia de lo que después también pusiste, vivir bien está relacionado con vivir en una zona de baja entropía, obviamente, ¿no? Lo que quiere decir que tampoco vamos a vivir bien en el futuro. Sí te pido que me aclares sobre esas cosas. Sí, no desaprovecho, recibo un abrazo, Ricardo. Entonces aprovecho tu primera pregunta para contarte el chisme. Todo esto que te presenté ya lo estoy escribiendo. Hasta el momento llevo 70 páginas, estoy escribiendo un libro que este año sí o sí se termina, sobre economía y complejidad, ¿cierto? Que completaría el de gestión y complejidad, etcétera. Sí o sí, la vida me va en ello. Entonces, tengo recuperado, ¿cómo se llama? La presentación sobre el estado del arte era sucinta en este momento por respeto al tiempo, manifiestamente. Con respecto a tu primera pregunta, si me permites, te suplico, sugestivas son la segunda y la tercera. Sí, inmediatamente sí. Es decir, si seguimos, es un gran sí condicional. Y estoy de acuerdo contigo. Sí, si seguimos viviendo como hemos estado viviendo, no hay generación de valor. Y eso todo el mundo te lo dice. ¿Cierto? Literalmente el Banco Mundial, el Fondo Interamericano, Davos, ¿cómo se llama? Acaba de renunciar este caballero al frente del foro de Davos, etc. Sí, y por eso es que ellos están hablando del Capitoloceno y del Antropoceno. Es decir, estamos en el final de la... Mira, hace 3 días, aquí sí voy a hablar de política económica, lo que decía la presidenta alemana del Consejo Europeo es: Occidente como lo conocimos ya no existe. Pero la cosa no es este caballero Donald, ¿sí? Sería demasiado elemental pensar que es una persona, etcétera, qué sé yo. Si seguimos viviendo como hemos estado viviendo y como nos han hecho creer que vale la pena la vida, no hay generación de valor, manifiestamente. Es un sí aclamado, absolutamente. Y entonces, ¿eso implicaría qué? ¿Qué implicaría? En una palabra, cambiar la forma de vida. Eso se dice muy fácil, pero es endemoniadamente complicado.
es cambiar la forma de vida. ¿Es cierto? Cambiarla. Entonces, como somos académicos, presento disculpas, ¿cierto? Hay un texto que tú manejas mejor que yo, de Parfit, Derek Parfit, que se llama Razones y Personas, Reasons and Persons. No importa si lo conocemos o no, no importa. Parfit dice, maravilloso, la inmensa mayoría de las creencias humanas están equivocadas. Híjole, y te lo dice un filósofo británico, analítico, cosas como esas. La inmensa mayoría de las creencias humanas están equivocadas. Y dado el seminario fantástico, he visto varias, soy honesto, no todas, de las exposiciones en YouTube, etcétera, y lo seguiré haciendo con las personas que vienen, etcétera. Mientras no modifiquemos las formas de vida que implica las creencias que tenemos, etcétera, estamos en un callejón sin salida. Sí. Eligio, ¿quieres comentar algo? Sí. Ay, no sé por dónde empezar, para no desatar aquí una discusión que acabe mal, ¿verdad? Sí. Bueno, primero lo que quiero decir es que voy a comentar que en alguna ocasión el doctor Maldonado me preguntó, ¿y qué te pareció mi exposición? Y yo le comenté, lo que pasa es de que lo que tú expones o lo que tú explicas en un momento, a mí me lleva mucho tiempo procesarlo, ¿sí? Para poder comprenderlo. Y exactamente eso me pasa en este momento, pero sí me surgieron muchas dudas y ahorita nada más voy a plantear algunas. Por ejemplo, al entender o al decir que la evolución o que la economía es una extensión de la evolución natural, ¿no correríamos el riesgo de reconocer la naturalidad de las injusticias, de la exclusión, de la desigualdad? Y decir, bueno, pues es que es natural que exista esto y es producto de la economía, ¿sí? Entonces, y comentar si el sistema económico es algo teleológico o algo con intencionalidad, ¿dónde quedan los grupos de poder? ¿Quiénes son quienes han construido estas doctrinas? Entonces, ¿dónde quedan los oligarcas, los intereses? La economía, por definición, es algo que dicen, bueno, la economía, una de las definiciones es qué hacer, para quién y por qué hacerlo. Entonces, la pregunta sería, ¿la economía es algo vivo o es algo artificial? O tendríamos que decir o diferenciar lo que es la economía de lo que ha sido la ciencia económica hasta el día de hoy. Eso por una parte, diferenciar es eso, porque si hablamos que es algo natural y bueno, pues es parte de la misma ecología, de la evolución, del desarrollismo, pues ¿dónde quedan esos grupos? Y respecto a que el trabajo económico, le digo que sobre la termodinámica y sobre la generación de cada vez menos valor, sí. Bueno, Carlos Marx nos dijo que el trabajo humano es una mercancía, ¿sí? Que tiene una particularidad, que es la única que puede generar valor. Es decir, es una mercancía esta pluma, el teléfono, el agua y todo lo que podemos encontrar puede ser una mercancía. Y le preguntan sobre el trabajo, ¿sí? También es una mercancía, pero tiene una particularidad, ¿sí? Que es la única mercancía que genera más valor de la que en sí misma posee, ¿sí? Si nosotros decimos que cada vez se genera menos valor, querría decir que el trabajo humano cada vez estaría produciendo menos esto, que vale.
Y si disminuye el valor, pues disminuiría la plusvalía y la utilidad, y por tanto el sistema dejaría de existir, o no habría un sistema capitalista, porque no habría generación de valor, ni plusvalía, ni utilidad. Entonces son dos dudas. Una, ¿la economía es algo natural o es algo artificial? Porque si es algo natural, bueno, pues estaría de acuerdo en que es parte del proceso y que lo que ocurre, pues tiene que ocurrir. Porque, pues, no sé, los fisiócratas también decían, pues es como el cuerpo humano, así funciona, no podemos hacer, es algo natural, que haya pobres, que haya ricos, justificamos la derrama económica que se va hacia las bases. Entonces, son estas dos preguntas, Carlos. Sí. Hermosas, muy hermosas preguntas. Sí. Primera pregunta. La tragedia de la cosa, y lo que voy a decir es poco inteligente, es que la economía se confundió y se subsumió bajo la crematística. Dicho eso, sorpresa, a propósito de que la inmensa mayoría de las ideas están equivocadas, nos manejan con ideales. El dinero no existe. Es una idea contraintuitiva. Es una idea. Me hacen creer que yo tengo 20 pesos en la cuenta de ahorro y que tengo 50 pesos en la tarjeta de crédito, lo que tú quieras. No existe empíricamente el dinero. ¿Es cierto? Entonces, lo que estoy queriendo decir es que, uno, la economía se transformó y muy pronto en crematística. Toda la historia de la crematística hasta el día de hoy, y las monedas y todo ese tipo de cosas. Y entonces, en espíritu, la economía desapareció porque se impuso otra cosa. Y esa crematística, peor aún, se funda en realidades inexistentes, que tienen entonces consecuencias nefastas, sí. ¿Cierto? Los oligarcas, el narco, los violentos, lo que tú has mencionado. Hay un elemento en tu consideración que hay que ponerlo despacio sobre la mesa. No, la teoría de la evolución no es teleológica. Por esa razón, el libro de Darwin estuvo en el Index Librorum Prohibitorum, porque era una teoría no teleológica. Y Marx es como Santa Teresa de Jesús, con el debido respeto, ¿cierto? O como San Juan Crisóstomo, etcétera. Cree que hay un telos y que esto va para alguna parte, ¿cierto? ¿Cierto? Y entonces, efectivamente, los que éramos buenos católicos, es un decir, no, tú y yo no lo somos, no importa, si lo somos, lo que sea, eso no importa, ¿cierto? Teníamos prohibido leer a Darwin, ¿cierto? Porque Darwin nos puso de manifiesto que los virus, las bacterias, los hongos, las plantas y tu abuelita y la mía quieren exactamente lo mismo. ¿Y sabes qué es lo que quieren? Vivir. ¿Cierto? Y entonces el esquema antropocósico, antropocéntrico, antropomórfico, antropológico, estalla en 1000 pedazos. Entonces, y eso empata con la segunda pregunta, ¿cierto? La segunda pregunta es que, dado que la economía se confundió y se subsumió por completo a la crematística, mira el debate con los BRICS. Mira el debate con la desdolarización del mundo y todas las cosas que tú y yo conocemos, ¿cierto? ¿Eso es economía? No, eso es crematística. Dime lo que tú quieras, eso es crematística. ¿Cierto? ¿Y en dónde está, a propósito de BRICS o no BRICS? O sea, no voy a entrar en ella, es simplemente una ilustración. El tema, por ejemplo, de los límites planetarios, etc. ¿Sabes dónde está la perversión? Y esto es precioso. Esto que voy a decir es un pequeño haiku japonés. En la naturaleza no existe la pobreza. La pobreza es eminentemente cultural. Y entonces Marx es uno más. Y eso no me hace antimarxista. Yo no sé si eso es importante o no. Marx es uno más. Y entonces tenemos, y eso lo dije expresamente, ¿sí?, un sistema productivista y un sistema extractivista.
¿cierto? Y entonces, ¿cómo se llama? El valor humano estaría efectivamente en el trabajo. Y la generación del valor, híjole, espérate, aterrízame esa cosa, sí, en el día a día. La inmensa mayoría de la gente vive para trabajar. 1, 2. Y la inmensa mayoría de la gente trabaja para pagar deudas. Eso no es vida. Oye, eso no es vida, ¿no es cierto? Entonces, si seguimos por ese, empata con la pregunta de Ricardo, sí, seguimos por ese camino y eso hasta el perro lo sabe y lo dice, estamos en un callejón sin salida. ¿Quieres un ejemplo? Digo, entre muchos de esos, ¿cierto? El libro de Gore, afortunadamente ya nadie se acuerda de él, ¿cierto? Afortunadamente la memoria es cierto. Ya, este es el final, es el final de la humanidad, ¿cierto? Recojamos y vámonos, como decían las viejitas, que nos cojan confesados, ¿cierto? Ellos mismos lo saben, ellos mismos lo dicen. Porque no quieren que la gente modifique. ¿Y qué significa un cambio de vida? Entonces aquí sí entro en antropología y en historia y en política, etc. Significa cambiar las estructuras, etc. O sea, en términos tímidos se dice cambiar las creencias y cambiar las formas de vida. Pero eso empuja lo más allá y sabemos hacia dónde nos conduce. A procesos emancipatorios, a procesos críticos, a procesos liberatorios, en blanco y negro. Por lo pronto lo decimos como cambio de creencias y cambios de formas de vida, y la respuesta es sí. Y por ese camino, y por eso ellos, no tú y yo, te lo juro, no tú y yo, hablan de cochinaditas como, la última vez que lo digo, capitaloceno y antropoceno y cosas de esas. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Lo voy a procesar yo, pero atribúyelo a mi poco capacidad de procesamiento. Gracias. Sí. Eligio, hay algunas preguntas aquí en el chat. Sí. ¿Tú terminaste eso? Sí, ya. Adelante, Ricardo. Gracias. Gracias, estimado. Bueno, en el chat, Señor Jiménez nos dice, una pregunta. ¿Hay quien habla en términos de la teoría de sistemas aplicada a la teoría de la información que la negaentropía, es decir, la entropía negativa existe y su forma predilecta es la comunicación? ¿Tiene algún comentario que aclare esta variación o diferencia social del valor de la entropía? Sí, te agradezco mucho. Primero, una cosa es el pensamiento sistémico, los enfoques sistémicos, y otra cosa es la complejidad. Y tú lo vas a decir en términos ahora sí políticos. El establishment, tú y yo no habíamos nacido, así se hablaba en los años 60, el establishment ya cooptó al pensamiento sistémico y cooptó al pensamiento complejo. Están cooptados. Es decir, la carga crítica emancipatoria que alguna vez podía tener, se suprimió. Y entonces debemos poder, lo digo a título exhortativo simplemente, distinguir entre el pensamiento sistémico, importante como es, podríamos hablar de esas cosas, y, digamos, un enfoque de complejidad como el que hemos querido sugerir. 1. 2. ¿Cierto? Porque el enfoque sistémico genera mucho más ruido que aclaración. Y 2, ya con respecto al núcleo, entonces lo voy a responder indirectamente. Hoy, una de las maravillas científica, epistemológica, culturalmente que estamos viviendo, es que estamos asistiendo al nacimiento de una física de fenómenos inmateriales. Aristóteles, 1, 2, Galileo, 3, Newton, por ejemplo, ahí mismo estaba Einstein, ¿cierto? Nos hacían creer que la física se ocupaba de cosas materiales. No olvides esa referencia. En el pasado, la física era el fundamento de las ciencias naturales y la economía era el fundamento de las ciencias sociales. Hoy no. ¿Cierto? Y entonces, ¿cómo se llama? Podemos, a título puramente ilustrativo, para no extenderme, te ruego, Ricardo y el grupo, ¿cierto? 2
dos elementos fundamentales de una física de fenómenos inmateriales son, uno, la información. Sí, empata con la pregunta. Esto que vemos tú y yo, el computador, etcétera, esto no es información, ese es el aparato. La información es lo que sucede entre tú y yo, ¿cierto? Que no es físico. Y el segundo elemento, en términos físicos, de una realidad, ¿cómo se llama? Física, pero que no es material, es la luz. Y cuando hablo de la luz, estoy hablando directamente de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es una ciencia de la luz. Podría ampliar la referencia. Entonces, sí, en el sentido de que asistimos eso es maravilloso, a realidades que no se fundan en dónde está la genialidad de la crematística. Para volver al tema, ¿en dónde está la genialidad del capitalismo o del neoliberalismo? Son distintos el neoliberalismo y capitalismo, ¿cierto? Ahorita estamos asistiendo a la crisis del neoliberalismo, pero que eso no nos deje pasar por alto que en el fondo hay otra cosa, ¿cierto? Que nos hicieron creer durante toda la historia que lo real que era lo que yo tenía. Y lo que yo veía y cosas como esas, ¿sí? Y no te vayas porque me muero, si sentí cosas como esas. Hoy, parte del momento histórico, parte del momento epistemológico, parte del momento cultural, es que estamos asistiendo al nacimiento de física de fenómenos inmateriales. 3 ejemplos en términos físicos. ¿Cómo se llama? No te vayas. Información, conocimiento, decías tú en el chat. 2, o comunicación. 2, luz. Y 3, vida. La vida es un fenómeno físico que no se agota y no se reduce a la física a propósito de negentropía y cosas como esas. Y la consecuencia es maravillosa. Los sistemas, estoy leyendo a la letra cómo se llama a Schrödinger y la pregunta del chat, ¿cierto? Los sistemas físicos nos rebelamos, los sistemas vivos nos rebelamos contra la física. Eso es lo que significa la negentropía. Muy bien, muchas gracias. El doctor Espinosa está pidiendo la palabra. Doctor, por favor. Buenas tardes a todas y a todos. Pues muy provocativa la ponencia del doctor Zurita Sánchez. A partir de ello, a mí me surgen alguna duda. Y quisiera ver si con un ejemplo es posible que la pueda resolver y la ponga a prueba con el doctor Zurita Sánchez. Le manifiesto que en días anteriores el secretario de Educación de México prohibió el consumo de comida chatarra o procesada en las escuelas. Después de unos días, las empresas poderosísimas afectadas se reúnen con el propio secretario y echan atrás esa disposición. Por lo cual se seguirá vendiendo o expendiendo esos productos ultraprocesados en las escuelas, con lo que se afectará o se continuará afectando la salud de niños y jóvenes. La pregunta es: ¿de dónde deberá provenir la sabiduría? ¿Del gobierno, de los individuos, de las familias? Y no creo que de las empresas, pero si es así, quisiera saberlo. Muchas gracias. Antes de que conteste el doctor Espinosa, nuestro ponente de hoy es el doctor Carlos Maldonado. Quiero hacer esta aclaración porque puede haber alguien también en el chat que esté confundido. El colega Juan Manuel Zurita nos está apoyando con la transmisión, con la parte tecnológica acá en el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Doctor Maldonado, por favor. Te agradezco. No faltaba más. Sí. En antropología lo sabemos, hay varios pueblos, los inuit entre ellos, que cada día o de tanto en tanto se cambiaban el nombre en función de las experiencias y cosas como esas. Hoy tengo cara de Ramón, entonces, dime Ramón, está bien. Sí, mira, soy extranjero. Ningún extranjero puede hablar de política nacional en ningún país. Entonces voy a
responderlo indirectamente, ¿cierto? La manera que se me ocurre en este instante es sospechar de esa muy horrible expresión, una horrible expresión que se llama los tomadores de decisión. Porque ¿sabes lo que significa esa idea de los tomadores de decisión? Que ellos toman decisión y nosotros obedecemos o, ¿cómo se llama? Nos plegamos a las decisiones que ellos han tomado. Y esa concepción jerárquica, piramidal, había un par de transparencias sobre eso, en fin, qué sé yo. Y eso es quitarle la capacidad de decisión a la gente, ¿cierto? Es desconfiar en la gente. Y ¿sabes en dónde está la génesis del sistema de desconfianza? En la institucionalidad misma. Y eso se llama derecho administrativo, derecho fiscal, ¿cierto? Despacio. La inocencia se presume, pero no obstante hay que demostrarla. ¡Híjole! Es decir, es la propia institucionalidad la que está generando un sistema de sospecha y de desconfianza. No tú y yo. No tú y yo. ¿Cierto? Y entonces esa presunción de inocencia, pero inmediatamente necesidad de la demostración de la inocencia, en sentido amplio de la palabra, abarca al derecho penal, al derecho civil, al derecho comercial, eclesiástico, you name it, como dicen los gringos, ¿cierto? Sí. El tema de base es la vida. Y entonces lo voy a decir en términos de inteligencia artificial, datos y cosas como esas. En blanco y negro. Los datos son de la gente, pertenecen a la gente y les deben ser devueltos a la gente. Pero eso no es lo que sucede hoy. ¿Sí? Y está la nube, me piden el dato en el supermercado, o en el aeropuerto, o en una compra, etc. ¿Y qué hace? Claro, los que sabemos de la cadena logística, lo sabemos muy bien. Inmediatamente está el reporte de ¿cómo se llama? Un producto menos, cadenas de suministro, en toda la, digamos, en la logística, si tú lo quieres, en la generación de valor, pero esos son datos de la gente. Y eso tiene que ver con, ¿cómo se llama? Política de ciencias abiertas, de política de ciencia de datos abiertos, ciencia abierta, etc. Y ¿cómo se llama? Y nadie está tocando ese tipo de cosas. Otra vez, ningún gobierno en el mundo expresamente, no quiero hablar del crédito social, ¿cierto? Está hablando de cómo los datos son de la gente, provienen de la gente y les deben ser devueltos a la gente. Ahí está. La desinstitucionalización proviene de las propias instituciones. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta aquí en el chat del colega Francisco Sandoval. Él nos dice, agradecido la magnífica presentación. Quiero preguntar al doctor si ha considerado las implicaciones políticas y sociales de la bioeconomía. Sí. Entonces, amplío. ¿Sí? Si tú buscas en Internet, abres Google o Safari o lo que tú quieras, tengas ahí, etc. Hay un artículo que se llama Las consecuencias políticas de la complejidad, publicado en una buena revista en Chile, etc. Maldonado. Digamos, somos... A propósito de la huella digital, etcétera, ¿cierto? Busca un artículo que se llama, ese está en inglés, Anarchy and Complexity, ¿cierto? Anarquía y complejidad, etcétera. 2. 3. Hay un libro que se llama Biopolítica de la Guerra. 4. No te vayas. Bios más, espérate, ¿cómo es que se llama? Biopolítica. Complejizarla, es un libro mío ya del 2016. Sí, bios más tiempo igual biopolítica. Entonces, lo que quiero decir es que hay académicos y profesores que te hablan de cosas y otros que se meten a la alberca y se mojan, ¿cierto? ¿Ha considerado usted las consecuencias políticas de economía y complejidad? Sí, y eso ya está escrito y publicado. Digo,
como símbolos administrativos, hechos cumplidos. Hay otras cosas que vienen en camino. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, pues aquí lo dejamos entonces. Sí, Ricardo. Muy buena conferencia, muy iluminadora acerca de este tema. Sí, aquí está. Ricardo, van a preguntar. A ver, pregunta, pero ya estaba vacío el chat. Ah, ¿Hay alguien que quiera preguntar algo? ¿O comentar algo? Adelante, ¿quién va a preguntar? A ver, los dos, ¿eh? Gracias. Los dos para- ¿Quién iba a preguntar, Rosita? Pero, Aquí. Ya van a los dos. Bueno, más que pregunta es pues agradecerle toda esta presentación muy valiosa para comprender lo que es la economía desde la complejidad, que sí hay muchas ideas que han salido, ¿no? Y me salen a mí para comprenderlo, pero sobre todo esto que tiene que ver con la forma de vida, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención esta cuestión del desarrollo que planteas, donde se considera la parte biológica, la parte del ecosistema y la parte de la economía. Sobre todo me quedó este planteamiento que dice que la actividad económica es una extensión de la evolución biológica del ser humano. Pues eso es muy importante, porque me lleva a reflexionar también sobre otro punto, que aquí destacas mucho lo bioeconómico, ¿no? La parte bioeconómica, y al destacar mucho que de la base de la ciencia es la biología, ¿no? Comentas eso, y digo, aquí viene mi reflexión más que pregunta, porque desde la antropología yo digo, bueno, la antropología se tiene que acercar también hacia otra visión para comprender lo que es, fundamentalmente lo que es el ecosistema, pero también tiene que ver que hay una biodiversidad y una diversidad cultural. Y al tomar en cuenta la diversidad cultural, vamos a encontrar diferentes formas de vida, ya sea desde una visión de la biodiversidad, pero otra también del urbano, de los contextos urbanos, rurales, nos lleva a eso. Y sobre todo me llamó la atención porque el problema central que consideras actualmente tiene que ver con la salud mental, y eso mucho tiene que ver con las formas de vida, ¿no?, que se están dando, y por eso digo, bueno, la antropología es interesante, cómo debemos nosotros, ¿no?, tomar esa perspectiva, porque implica también lo que es la conciencia, ¿no? Cómo la gente empieza a tomar conciencia de lo que vive, es forma de vida, y la conciencia implica cambiar, ¿no? Porque dices que está cambiando, buscar el cambio y todo eso. Bueno, más que pregunta, me quedé en eso. Bueno, yo humildemente, la reflexión que hago es viendo, yo soy un fanático de las noticias, las peores personas están al comando del mundo. Entonces, se vuelve una cuestión filosófica, una cuestión personal, de regresar a la espiritualidad. Entonces, los dirigentes deberían de ser gentes con un compromiso espiritual. Y ahorita que se murió el Papa, pues hay esa pregunta, ¿no? Deberían de ser los dirigentes con esa capacidad espiritual y con esa humildad de servicio. Pero ¿cómo lograr el cambio? El cambio tiene que venir de todos. Y entonces, no se imagina uno un economista vestido de monje, pero finalmente eso sería lo ideal, ¿no, doctor?
Sí, eres mucho más intuitivo que yo. A eso apuntaba deliberadamente la nota de pie de página sobre la teología de la liberación. Era solo una referencia histórica. La teología de la liberación es el resultado de la ecuación teología más economía. Me guste o no la teología de la liberación, eso no lo vamos a discutir en ese momento. Sí, uno, sí. ¿Cómo se llama? Y dos, ¿cómo manejan entonces a la gente? Con religiones. No con espiritualidad, con religiones. Y entonces se olvidan de los fundamentos del pensamiento liberal. Estoy hablando filosóficamente del pensamiento liberal. ¿Y cuáles son los, cuál es una de los ¿cómo se llama? Fundamentos del pensamiento liberal? La separación entre el Estado y la Iglesia. La separación entre el Estado y la Iglesia no habla para nada de espiritualidad. Y entonces te piden explícitamente, de alguna manera, tú ¿eres católico o eres protestante o eres pentecostés? ¿Tú qué eres? Híjole, si yo fuera liberal, diría, eso yo lo resuelvo en mi casa. Pero para efectos públicos y laborales y civiles, etcétera, usted no tiene por qué meterse ahí. Uno. Y dos, ¿cómo se llama? Entonces, la petición de adscripción a un credo o a una iglesia es, por omisión, el desplazamiento de la espiritualidad a lugares secundarios. Entonces, a propósito de economía y crematística, las iglesias y las religiones son inventos humanos. La espiritualidad está en la naturaleza. Muchas gracias, doctor, y felicidades por la conferencia, realmente. Impresionante. Gracias. ¿Hay más preguntas? No, hay una más. Los dos, uno pasó y uno votó. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la exposición. Y bueno, también Eligio por la invitación a la exposición. Bueno, una cosa que, bueno, son dos. Detonaste una reflexión, pero la otra también es preguntarte si tú, retomando lo que comentó el compañero y lo que acabas de comentar, si retomas o retomaron en este libro de las economías otras, todas estas perspectivas que se impulsaron en el gobierno anterior, que están también desperdigadas en otras partes del mundo, sobre las llamadas economías morales, ¿no?, que se han puesto en boga en nuestro gobierno al menos, ¿no? Sé que, bueno, tienes esas limitantes para hablar de cosas de acá, pero con las perspectivas del humanismo mexicano, ¿no?, y estas cuestiones, ¿no?, que también se ha discutido mucho y tiene muchas cuestiones, ¿no? Pero la otra es la reflexión que me desencadenó lo que comentaste sobre las formas de vida y sobre la implicación ontológica, ¿no?, que trae todo eso. Y es que, bueno, hace poco fui a Yucatán, y los antropólogos pues nos paseamos por un montón de lugares, ¿no?, en muchos lugares. Y bueno, fui a un lugar que se llama Isla Arena, que está muy lejos de Mérida, ¿no?, de las partes, digamos, urbanizadas. Para llegar es un camino pues muy pequeño, que solo es un carril para llegar hasta allá. Y bueno, íbamos en el pueblo y yo venía con un grupo de personas y siempre las preguntas que vienen cuando estás en estos lugares donde parece que la modernidad no ha llegado, ¿no?, o que ha llegado muy poco, es la pregunta de, ¿tú vivirías aquí? Y las respuestas de las personas siempre, no, yo no viviría aquí. Y pensando en esto como de lo que es lo experiencial, que se nos ha inundado de que en la modernidad debemos de vivir experiencias para vivir, pensar en, bueno, más bien ver a las personas afuera de sus casas, que todavía hay casas mayas ahí, ¿no?, que son estas que están construidas con palma y guano, y ver parecer que están perdiendo el tiempo ahí, o que se están perdiendo de vivir, cómo eso hay un choque ahí también muy fuerte, ¿no?, con eso de que como antropólogo te lo traes de regreso a la reflexión, sobre todo que estamos inmersos en ciudades con donde el tiempo se nos va, ¿no?, entre las manos. No sé si también tú has reflexionado sobre eso, pero bueno, la primera es lo de economía moral y la segunda es esto. Y de nuevo felicitarte. Sí, te agradezco. Sí, voy a unificar, si me permite, Ricardo, en los últimos 2 minutos, unificar las dos preguntas con una sola cosa.
A propósito del lenguaje, no tienes que estar de acuerdo conmigo. Sospecha en cosas como construir sociedad, construir confianza, construir capital, patrimonio y cosas como esas. Porque primero, eso es eminentemente patriarcal. Segundo, ¿cómo se llama? Es eminentemente urbano. Y tres, perdón por la expresión, es eminentemente narco. ¿Sí? A mí me construyen este edificio y ya. ¿Sí? Y aquí está, yo pongo la plata y sí, me lo construyen. Y esa fue la última expresión de toda esa mentalidad de 2.500, 8.000 años. ¿Qué tal si, por eso lo digo con mucha prudencia, si empezamos a transformarse ese lenguaje y pensamos en sembrar cosas? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Empíricamente, nosotros los campesinos, empíricamente, nosotros los indígenas, somos lentos. ¿Y tú sabes por qué somos lentos? Porque no construimos, sembramos. Y cuando yo siembro, ¿cierto? Voy a hablar como andino, está la huaca, y le pido permiso a la tierra, etcétera, cuido, etcétera, y espero. El urbano, el patriarcado y el narco no saben esperar. Eficiencia, eficacia, productividad, etcétera, ¿cierto? Y entonces, cuando yo siembro, yo tengo que esperar. Y no todo depende de mí. La mayoría de las cosas yo tengo que cuidar. Y entonces emerge la primera ética no patriarcal en toda la historia de la humanidad. Toda la historia de la ética es patriarcal. Toda la historia de la ética es patriarcal, excepto la primera ética que está surgiendo hoy ante tu vista y la mía, que es no patriarcal, que es una ética del cuidado. Nosotros las mujeres cuidamos a los viejos, a los enfermos, la comida, los niños, etc. Y la ética del cuidado es una ética femenina. Cuando hablo de hombre y mujer no estoy hablando de pipí. Estoy hablando de una actitud y cosas como esas, ¿cierto? Tú y yo tenemos elementos femeninos, tenemos elementos masculinos, estrógenos, en fin, está perfectamente conocido. Entonces, parte de ese cambio es, si yo, chisme, yo no vivo en Bogotá, que es un monstruo, no como Ciudad de México, apenas 8 o 10 millones de habitantes, eso no es nada, pero vivo afuera, en un pueblo. Porque sin actitudes bucólicas, hay más calidad de vida en un pueblo que en una gran ciudad. Muy bien, Carlos. Muchas gracias. Ricardo. ¿Hay más preguntas, Rosy? No, ninguna. ¿No? No, ya no. Para que te escuche. Ya Aquí no. en el chat tampoco las veo. De nuevo, Carlos, muchas gracias. A ti. Esperamos verte pronto por acá de nuevo. De mil amores. Tenemos la semana que viene, Rosita. Taller con Andrés. Andrés, seguimos con modelos multigentes. Muy bien. Así es. Pues muchas Bueno, gracias. pues, Sí. muchas gracias a todos. Un Un abrazo para ti también. Muchas gracias. Ricardo. Gracias, Hasta oye, luego. un abrazo. Muchas gracias. A ti, gracias. Tuvimos 30 asistentes Ah, o sea que sí, estuvo bien. bastante bien.